nuestro momento de aprendizaje por la refuá de Tobías Ilan Ben Batia, ¿sí? Refuá Tanefesh, Refuá Taguf, que pueda llegar la recuperación tanto física como espiritual, para él y para toda la familia que están pasando un momento realmente muy, muy difícil, y que bueno, todo esto pueda terminar pronto. Y también Leilui Nishmat, por la ascensión del alma de Pragia Bat Aaron Sabach Besimha Seitune, Sichronali Brajá, y del hermano de Zita, también que falleció esta semana, Noach Arie Ben Mordejai, Sichronali Brajá, que pueda la memoria de ellos ser bendición. ¿Sí? Que a través del estudio que nosotros tengamos en este día pueda elevarse la memoria de ellos y podamos estar reenviándole mucha fuerza a la familia de Tobías. Bueno, estamos como para arrancar. Son las 18:05 del 24 de junio. Vamos a vamos a seguir estudiando Alajá, y en este caso lo que vamos a estudiar de Alajá es la continuación de lo que empezamos la semana pasada, que es Netilat Yadayim, y vamos a finalizar con Netilat Yadayim, y vamos a entrar en lo que es la brajá Asher Yatzar, que también es una brajá para poder decir a la mañana, pero sobre todo en los momentos en los cuales uno se da cuenta que su cuerpo está funcionando. De nuevo, reconocer que hay cosas que nos pasan todos los días, y que porque nos pasan todos los días pensamos que son normales y que ya está bien, es así. Y no nos damos cuenta que es un milagro que pase eso, y que es un milagro que sea así. Como por ejemplo de levantarnos a la mañana, como por ejemplo estar en este momento compartiendo esto, ¿sí? Y hasta, yo siempre digo, hasta tener algo para hacer en la vida, ¿no? Es también un milagro importante. Entonces, yo voy a compartir en este momento el tema de Netilat Yadayim, así podemos utilizar las fuentes que están aquí. Vamos a hacer un repaso, como hacemos siempre, muy, muy rápido, de lo que vimos la vez pasada. Si mi computadora quiere hacerlo, ahí está. Y seguiremos desde ahí. Fue la semana pasada, ¿no? Para mí pasó un siglo que hicimos esto. Ahí está. Bueno, voy a agrandarlo y seguimos desde acá. La semana pasada habíamos hablado acerca de la brajá sobre el Netilat Yadayim, habíamos hablado acerca de la diferencia entre el Netilat Yadayim, el lavado de manos de Shaharit, o sea, el primer lavado de manos de la mañana, el lavado ritual, y habíamos hablado también del lavado de mano para la comida, ¿sí? Antes de decir la brajá, Motzilejem Minaretz. Habíamos hablado incluso de cómo es que se hace en función de la diferencia que tiene el lavado de manos de Shaharit, el primero de la mañana, con respecto al de la comida. En un caso son intercaladas. Habíamos hablado del porqué de esta cosa de intercaladas, de sacar el Ruach Ra, como el espíritu malo de nuestras manos, de nuestros dedos. Y en el caso de la comida, 3 veces seguidas en cada mano. Y otras ocasiones en las cuales es costumbre también lavarse las manos, ¿se acuerdan? Al salir del baño, despertar una siesta, después cortarnos las uñas, etc. Todo esto, Netilat Yadayim, pero sin pronunciar la braja. Estudiamos el concepto de Koach Gabra, ¿sí? Koach Gabra era la fuerza humana para poder disponer el agua sobre las manos, que tenía que ser o a través de un recipiente, que se llama Natlán, u otro tipo de recipiente, otro tipo de cli, o abriendo y cerrando, por ejemplo, una canilla, si uno no tiene un recipiente, y de esa manera es la fuerza o el esfuerzo humano el que va a hacer que el agua vaya fluyendo. Que no sirve meter las manos dentro de, no sé, un balde,
o si está cayendo agua de la canilla ya abierta, o de la ducha, o de un manantial, poner las manos abajo, eso no es Koach Gabra. Netilat Yadayim tiene que ser con las manos. Y otro concepto que estudiamos es el de Hatzitzá. Hatzitzá era cuando había algo que separaba entre una cosa y otra, y que no deberían estar separadas, que deberían estar en contacto, ¿sí? Vimos el ejemplo de los tefilín, ¿sí? Ponerse los tefilín arriba de un gorrito, ponerse los tefilín en un brazo con la camisa puesta, sino que uno tiene que remangarse, porque los tefilín tienen que estar en contacto con el cuerpo. Esto lo aprendimos en relación a el tema de los anillos, por ejemplo, con respecto al Netilat Yadayim, ¿sí? Que es costumbre sacarse los anillos, sobre todo en aquellas en las cuales decimos brajá, en las que no decimos brajá por ahí no es tan necesario, para que no haya hatzitzá, para que no se anteponga el anillo entre el agua y mi dedo. ¿Está bien? Esperen que vamos a ir acá. Vamos a empezar a estudiar desde el Saif, es decir, desde el inciso número 1 del Simán o del capítulo 4, ¿sí? Que habla precisamente de Netilat Yadayim. ¿Está bien? ¿Todos ven bien ahí? Sí. Bien. Entonces, dice así el Mejaber. El Mejaber es Yosef Karo, es el compilador de Shulchan Aruch. Irhatz Yadav Vaibarech al Netilat Yadayim. ¿Sí? Que cuando uno se va a lavar las manos, debe decir la bendición al Netilat Yadayim, que es la que vimos antes. ¿Sí? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kishanu tzedakanu, al Netilat Yadayim. Y después viene el Ramá, ¿sí? Moshe Isserles, que les recuerdo que es quien trajo, digamos, dentro del Shulchan Aruch, la interpretación Ashkenazi. Yosef Karo era como que representa la tradición sefaradí. Entonces el Ramá, o Remá, o Moshe Isserles, dice que algunos también dicen la bendición Asher Yatzar, incluso si no hizo sus necesidades. Y esta es nuestra práctica. Cuando dice nuestra práctica se refiere a los Ashkenazim, ¿sí? Decir la bendición a Shariatzar, que ahora la vamos a estudiar, vamos a ver de qué se trata. También nos dice que el agua que no es válida para usar en una comida, eso lo vamos a ver en el Simán 160, vamos por el 4, ¿eh? En el 160, está permitida para lavarse las manos para las oraciones, o sea, para la de Shaharit. ¿Por qué? Porque no toda agua está permitida utilizar para Netilat Yadayim. Por ejemplo, agua sucia, no. ¿Se entiende? O agua que ya haya sido utilizada antes para hacer Netilat Yadayim. Es lógico eso. Claro, pero bueno, pero también está escrita acá. Sin embargo, algunos dicen que no se debe recitar la bendición de este tipo de agua, o sea, el agua correspondiente a la comida. Pero este es un tema bastante amplio que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la bendición Asher Yatzar? La bendición Asher Yatzar, por lo general, está presente en el Sidur, también en las primeras páginas, que pero ¿por qué está en el Sidur? Porque esta es la famosa bendición. Vieron que hay gente que dice, che, hay brajot para todo, hasta para cuando salís del baño. Vieron que algunos lo dicen en chiste, es real, o sea, no es un chiste. ¿Y por qué esta bendición? ¿Por qué esta brajá? O sea, la idea es que cada vez que uno sale del baño, haga Netilat Yadayim, ¿sí? Virtiéndose agua sobre las manos, y después, afuera del baño, decir esta bendición, que es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam bechokhmah, ubarabo nekabim nekabim, halulim halulim, galui beyadua, lifnei kiseh chodeja, sheim yifatech echad mehem, o yisatem echad mehem, y efshar lehitkayem bela'amod lefaneja, Baruch atah Hashem, rofek kol basar umafli la'asot. ¿Qué significa todo esto? Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que creó al hombre con sabiduría
y formó en él múltiples orificios y cavidades. Es evidente y conocido ante el trono de tu gloria, que si uno de ellos se abriera o uno de ellos se cerrara, no sería posible mantenerse y pararse frente a ti. O sea, te morís. Si se cierra, no sé, alguna cavidad, algún orificio, alguna válvula del ser humano. Bendito seas Dios, creador de toda carne y creador de milagros. ¿Sí? Y acá Fíjense no dice doctor, que perdón, y ahí no dice doctor de toda carne. Rofé Colbazar, sí, doctor de toda carne, curador de toda carne. Rofé es la palabra que usamos para hablar de un doctor, pero también es un verbo, rofé, ¿sí? O me rapé en realidad. La cuestión acá es que de ahí viene la palabra refuá shleimá, refuá de rofé, que por la recuperación completa, por la sanación completa. ¿Está bien? Medicamentos dice trufá, todo con el mismo, con la misma raíz. Ahora, fíjense que si esto es una recitación para decirla al salir uno del baño, y que incluso, el Ramá dice que incluso aunque uno no haya hecho las necesidades, es porque nos quiere hacer pensar en lo milagroso que es el cuerpo. No es la bendición de la orina, como puede decir alguien. Es para hacernos dar cuenta de que tenemos un cuerpo que funciona, y que todo el sistema que tiene, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, es un gran milagro. Es un gran milagro. Aquellos que tuvimos la posibilidad y la bendición de ser padres y poder ver a nuestro hijo en las ecografías y demás, Es maravilloso eso. vieron que... Vos, para mí fue todo un misterio, nunca supe qué es qué. Claro, No, pero yo lo vi en los registros. Es maravilloso. claro, Y y ahora que... lo tridimensional que se usa, los ves Sí, chupándose el dedo, los ves rascándose, es una cosa es increíble. extraordinaria. Y es realmente un milagro, la concepción y todo como funciona. Esta bendición nos quiere hacer ¿Y pensar. sabés lo hermoso que es presenciar un parto? Sí, No, nunca lo vi. Es sí, sí, hermosísimo. Cuando sale la cabecita. bueno, esta braja nos hace pensar en eso. Entonces, me adelanto, nosotros estamos en el Simán 4, me voy al 6 por un momento, porque habla específicamente de esta braja, y después volvemos al 4. Dice Yosef Caro, trae en el Shulchan Aruch toda una interpretación sobre la braja Asher Yatzar, ¿sí? ¿Qué significa cada cosa que dice acá? Lo repito, que creó al hombre con sabiduría y formó en él múltiples orificios y cavidades, que es evidente y conocido que si uno de ellos se abriera o se cerrara o se obstruyera, no sería posible mantenerse y pararse frente a ti, ¿sí? Bueno, Yosef Caro nos va a interpretar esto. Dice que al salir del baño recitará la bendición de quien crea al hombre con sabiduría, o sea, la bendición Asher Yatzar, ya que la creación del hombre se hizo con gran sabiduría. Hay quienes interpretan que esto significa que el cuerpo es similar a un saco lleno de aire y está lleno de agujeros, de orificios, ya que la apertura del saco está cerca del fondo. Otros entienden, ¿sí?, que la expresión con sabiduría, bejojma, significa que Dios arregló la comida del primer hombre antes de que fuera creado y luego el hombre fue creado, ¿sí? Como que fíjense que lo que piensan las personas que dicen esto es que si Dios creó al ser humano al final de todo, es porque antes tuvo que haber creado lo que iba a necesitar ese ser humano para poder vivir.
la comida, el oxígeno, el agua, ¿no? Y una temperatura adecuada del medio ambiente, etcétera, etcétera. De ahí es que algunos dicen que la bendición diga que creó al hombre con sabiduría es porque todo tiene un orden, que la cosa no fue porque sí. Después, con respecto a que crea en él agujeros, lugares huecos, o sea, arriba decía cavidades y orificios, ¿sí? Nekabim, jalulim. Repite 2 veces cada palabra como para decir que hay múltiples orificios, múltiples cavidades. Esto significa muchos agujeros o cavidades, por ejemplo, boca, nariz, la cuestión trasera. Y también crean en extremidades con muchos lugares huecos, como el corazón, el vientre y los intestinos, órganos más que extremidades. ¿Sí? O sea, lo que decíamos antes, todos los sistemas que tiene el cuerpo humano, que realmente fueron hechos con sabiduría. La expresión que si uno de ellos se cerrara, significa que en los lugares donde hay agujeros, orificios, hay un agujero que es la boca, que cuando uno está en el vientre, escuchen esto, que cuando uno está en el vientre materno, se cierra. Depende de la madre para todas las necesidades, no necesita usar órganos, y si al salir al mundo sus órganos permanecieran obstruidos, no sería posible permanecer vivo ni siquiera por un momento. O sea, en el vientre materno, bueno, hoy se sabe que no necesariamente tiene la boca cerrada y que hasta tragan líquido amniótico, pero está claro que no respiran adentro del líquido amniótico. Está claro que hay cosas que no se hacen ahí adentro. Y que cuando sale, de repente aparece el llanto, y empieza la respiración. Y empieza, todo eso es lo que nos está diciendo Yosef Caro, que dentro del vientre materno hay muchas cosas que no, o por ejemplo el ombligo, ¿no? El cordón umbilical. El cordón umbilical, que por ahí entra todo lo que ese bebé necesita. Y el cuerpo, y su cuerpo, funciona a través de lo que entra por ahí. No come, no ingiere, no toma. Todo entra por ahí. Ahora, sale de ese lugar y se cierra ese, digamos, lo que después sería el ombligo. Se cierra. ¿Entienden eso? O sea, por ahí entra todo y de repente se cae, se seca y se cierra. Y ahí es donde abre la boca y empieza a funcionar todo el sistema digestivo, porque es lo que necesita. O sea, es increíble. Es increíble. Yosef Caro nos está diciendo, presten atención a eso. Con respecto a las extremidades, no, a los órganos con lugares huecos, si uno de ellos estuviese abierto, no sería posible permanecer vivo ni siquiera por un momento. Por ejemplo, el corazón, que tiene, ¿sí? Que tiene las cavidades internas, que tiene las válvulas y que tiene todo ese tipo de cosas. Bueno, si uno de ellos se abre, Funcionar la sangre. claro, y si uno de ellos se abriese o se cerrase de manera asincrónica, pone en riesgo serio la salud y la vida. Así es. Además hay otra interpretación, dice Yosef Caro. El hombre es capaz de no aliviarse inmediatamente y no morir, o sea, tiene la necesidad de ir al baño y si no va inmediatamente no se muere una persona. ¿Sí? Y desde entonces, porque más allá de ese límite, sería imposible permanecer vivo ni siquiera por un momento. Significa que aunque uno no se alivie inmediatamente, de todas formas, tampoco es eterno el esperar o el aguantar, porque llega un momento donde realmente ahí el cuerpo no aguanta más, y algo explota adentro, ¿sí? Entonces, imagínense si ese control, digamos, que uno tiene sobre las necesidades, no lo pudiese ejercer, y sobre todo si se cerrase cada una de las válvulas que funcionan, digamos, en el sistema, tampoco podríamos estar vivos. Sería una dolencia muy grande. Dado que en general
los órganos mencionados en la bendición son los inferiores, y con respecto a los lugares huecos, si se abriesen incluso por un momento sería imposible vivir, haciendo referencia al vientre de los intestinos, es bueno alabar la adecuación de lo que se necesita en el hombre. O sea, que no importa después si estamos hablando de orificios, si estamos hablando de cavidades, si estamos hablando de válvulas, de órganos y demás, todo eso funciona como un sistema. Y en el ser humano se ve claramente. Por eso, digamos, yo diría que esta afirmación como un reloj. Sí. Joseph Caro lo que está diciendo con esto, de alguna manera, creo yo, es que la medicina moderna, vieron que está tan separado la cabeza del corazón, del intestino, del riñón, del hígado, de las rodillas. Cada parte tiene su especialista, y cada especialista, además es especialista en una particularidad de eso, ¿sí? Bueno, lo que dice Joseph Caro es, está todo genial, pero el ser humano, el cuerpo humano es uno solo. O sea, te doy un remedio para el dolor de cabeza, pero te estoy haciendo pelota al estómago a lo mejor, ¿sí? Entonces te tengo que dar algún protector gástrico por el estómago, porque si no, te lo va a arruinar. Y ese protector gástrico a lo mejor genera, no sé, alguna otra cosa que daña, claro, que daña alguna otra situación. Entonces de repente uno se encuentra tomando una batería de remedios, 10 remedios por día, porque el cuerpo es uno solo. Y si me duele la cabeza, me duele todo, no es un problema solo de la cabeza, como si fuera, me la saco y me pongo otra. ¿Está bien? Otra interpretación trae Joseph Caro. Es posible que si después de comer los desechos saliesen en una gran cantidad que no pueda manejar, morirá. ¿Sí? A eso se refiere, por ejemplo, Que no se asimilan los nutrientes, ¿no? Claro, Claro, no se asimila. deposiciones, digamos, permanentes, ¿sí? Y lo primero que aparece, si no me equivoco, es la deshidratación. Bueno, está claro que muy lejos no se llega de esa manera. Esto es lo que quiere decir que si uno de ellos estuviera abierto. O sea, todo tiene piénsenlo también en esa época, ¿no? Cómo interpretaban el sistema digestivo. Pero bueno, hay mucha sabiduría ahí. Hay mucho, es verdad. También esta frase se refiere... ¿Era médico? ¿Qué? ¿Era médico? No, pero ellos eran todos, eran de todo. No era médico tipo Maimónides, pero eran grandes observadores de la naturaleza. Fíjense que hoy en día nosotros, ellos no tenían los conocimientos que tenemos hoy, científicos, y eran grandes observadores. Nosotros tenemos todos los avances científicos y tenemos que dedicar una hora, un día de semana para decir, che, qué milagroso que es el cuerpo humano, ¿no? O sea, fíjense cómo la tecnología o los conocimientos no necesariamente van de la mano con la capacidad, como diría Abraham Yoshua Heschel, de sorprendernos. Joseph Caro sigue diciendo, también esta frase se refiere a cuando todas sus necesidades están hechas usando este sistema creado por Dios para sostener la vida, es decir, el cuerpo humano. O sea, darse cuenta de lo que decíamos recién. La frase Rofé Colbazar, o sea, el sanador de la enfermedad de toda carne, se refiere a los orificios que Dios creó en él para sacar el desperdicio de su comida, porque si se echase a perder mientras está dentro de su estómago, morirá, la fermentación, no sé. Sacar los desperdicios, ese sería el remedio, que Dios cura, digamos, a través de cómo funciona el cuerpo humano y que no queda nada de lo que no tenga que quedar y se va todo lo que tiene que irse y queda lo que tiene que quedar. Y hoy nosotros sabemos que existen los carbohidratos y que existen las proteínas y que cómo el cuerpo acumula y que para momentos difíciles y que la manera de poder bajar de peso es haciendo determinadas cosas, pero si vos no comés te hace peor porque el cuerpo piensa que se va a morir de hambre, entonces lo que comas lo va a guardar, entonces, bueno,
lo que está diciendo acá Yosef Karo es, de alguna manera, eso, ¿sí? Que lo que tiene que salir, sale, lo que tiene que quedar adentro, queda, y el cuerpo se ocupa de dividirlo y separarlo, de la misma manera mágica, o milagrosa, o misteriosa, que con respecto a los peces. ¿Cómo hace un pez para para estar abajo del agua y respirar? Tiene adaptado el sistema respiratorio. Claro. Por Tiene las la branquia, se llama, ¿no? Que tiene acá, que logra separar el oxígeno del H2O en el cual está, del hidrógeno. A ver, explícamelo de nuevo, ¿no? Es un milagro. Y hace cosas milagrosas. Yo repito la palabra milagro, porque el milagro en el judaísmo no es algo sobrenatural. Es lo natural que está acá, pero el milagro es por darse cuenta de que está. ¿Sí? El milagro no es solo que se abran las aguas. El milagro es esto que está pasando entre nosotros esta tarde, por ejemplo. Y hace cosas milagrosas, ¿sí? Rofe conocer Umaflila Azot. Está en el texto porque el hombre se compara con un saco lleno de aire. Escuchen esta comparación. Y si el hombre hace un agujero en el saco tan pequeño como la punta de una aguja, el aire escapará. El hecho de que el hombre tenga muchos agujeros en él y su espíritu todavía se mantenga dentro de él, esto es un milagro. Para ellos, el espíritu estaba dentro del cuerpo, ¿sí? El ruaj. Y ruaj además significa aire, viento. Ya sabemos el terrible problema que puede llegar a causar una perforación en un pulmón del tamaño de una aguja, un neumotórax, y en cuestión de segundos, bueno, te pasa lo que le pasó a Pérez Volpín, ¿no? Entonces dice, el ser humano es un... Cualquier parte del cuerpo, los intestinos también. Todo. Y además, no tanto en la época de Yosef Karo, pero sí, en la antigüedad se pensaba que el espíritu o el alma está en la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos sangre en todo el cuerpo y que no se vaya por la boca, que no se vaya por los ojos, por la nariz, por cualquier otro tipo de lugar? ¿Sí? Y dice, y de repente vos venís con una aguja y pinchás en algún lado y sale sangre, ¿sí? Bueno, dice, esto también es misterioso y es sorprendente. Y el espíritu todavía se mantiene dentro de él, más allá de las cavidades, los orificios y demás. Y además, algunos explican que se refiere a cómo el cuerpo selecciona las partes buenas de los alimentos y elimina los desechos, que es lo que hablamos hace un ratito. Moshe Isserles, el Remá, dice, y además hay quienes explican que esto de que hace cosas milagrosas se refiere a que Dios mantiene el espíritu del hombre en sus entrañas y une así algo espiritual a algo físico o algo terrenal. ¿Sí? Que el milagro, sí, que el milagro es que podamos tener en el cuerpo, que podamos tener en nuestro ser, no en el cuerpo, en nuestro ser, una parte física y una parte espiritual, todas juntas, una junto con la otra. ¿Sí, Golde? No, eso me hace acordar de lo que dijiste de la sangre a los testigos de Jehová. Ellos no hacen transfusión de sangre, digamos, porque justamente dice que el alma de la persona está en la sangre. Así me contaron, ¿no? Kinefesh Adam hu Badam. Dice la Torah, que el alma del ser humano está en la sangre, el espíritu del humano está en su sangre. Sí. Por eso la Torah prohíbe tomar sangre, o sea, o comer sangre. La morcilla, por ejemplo. La prohíbe, dice que ahí es donde está el espíritu del ser humano, y la Adamá o la Aretz tishfehu kamaim, y van a tener que tirarla a tierra, la sangre, digamos, de un animal, por ejemplo, una vaca, como si fuera agua en la tierra, o sea, y taparla, hay que taparla con tierra y demás. Está prohibido el consumo de la sangre. ¿Por qué? Porque dice concretamente, porque ahí está el alma del hombre.
del ser humano. No, Te hago una pregunta, ¿y el hígado? bueno, el hígado, de hecho, para que el hígado sea kasher, o sea, se vende hígado kasher, pero la única manera de Sí, cocinarlo es al fuego, o sea, a en la la parrilla, plancha. digamos, no hervido y todo eso, justamente por ese tema. O sea, yo lo compraba porque es más rico de todos. El hígado kasher. ¿Jorge? Sí, yo quería hacerte la siguiente consulta. Cuando un yehudí parte de este mundo, se dice que se separa el guf de la neshama, que la neshama se eleva y el guf va a la tierra. Es ahí donde se produce, digamos, el corte de que la neshama que estaba, mientras estaba viviendo, la tenía incorporada en su organismo, y cuando parte, la neshama se eleva y el guf a tierra. ¿Es así? Claro, es así, La exactamente. Neshama, que sería el alma. El alma, el El alma. Y guf sería el cuerpo. Cuando vos naciste, Jorge, apareció una escalera en la sala de partos. O en el taxi, no sé dónde naciste, digo, si no llegaste al sanatorio. Tengo una amiga que tuvo un hijo en un taxi, una hija. Nací en el hospital israelita. En el hospital israelita, bueno. De la época. Cuando vos Ah, mi hijo más naciste, chiquito nació ahí también. cuando vos naciste, apareció una escalera, que es la escalera con la cual soñó Jacob. Jacob soñó que había una escalera, Dios estaba parado arriba de todo y había ángeles que bajaban y subían. Fue un sueño, una visión profética, digamos. Esa escalera es imaginaria, es puesta al momento de nacer, entonces los ángeles bajan con el alma y se le insuflan al bebé recién nacido a través de las fosas nasales. De ahí viene insuflar el alma, ¿sí? Que tiene que ver con el aire y con la respiración. Y después esa escalera es retirada, para que vos puedas vivir tu vida y tu alma sea como el faro, digamos, en la oscuridad. Alguna vez expliqué que, de hecho, dicen que el Midrash, que el ángel te toca acá, y con eso te olvidas de todo, porque el alma sabe todo y tiene todas las respuestas. Entonces por eso está el agujerito acá en el labio, arriba del labio. Entonces se produce como esa sociedad, y por eso cuando decimos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, Betzelem Udmut, se refiere, porque uno dice, ¿a imagen de Dios? ¿Cómo es la imagen de Dios? ¿Tiene brazos? ¿Tiene cabeza? ¿Cómo es la imagen de Dios? Bueno, a imagen de el reino animal y semejanza del reino espiritual. De hecho, ¿de dónde sale esto? Del plural que utiliza la Torá al mencionar la creación del ser humano. ¿Sí? Cuando dice, Nace Adam Betzalmeinu Kidmutainu, dice la Torá. Que Dios dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Cómo hagamos? ¿A quién le hablaba? Con los ángeles. Bueno, algunos Con los dicen ángeles. hay distintas interpretaciones, unos dicen con los ángeles, otros dicen con los animales, con todo lo ya creado. O sea, que el ser humano sea parte también, una creación de la misma naturaleza. Porque ustedes Sí, saben, porque se el ser fijan, humano es el último que es creado. claro, y somos naturaleza misma, como todo el resto de la naturaleza. Y si ustedes se ponen a pensar, dicen, pero ¿cómo? ¿Le está diciendo un mamífero que sea socio de Dios en la creación del ser humano? Y bueno, en realidad si nos ponemos a pensar, nosotros somos socios de Dios en la creación de seres humanos. Somos Tenemos la mamíferos capacidad de procrear. Entonces, si tenemos la capacidad de procrear, la criatura que nace está hecha a imagen nuestra, ¿sí? Desde lo físico. Pero tiene semejanza con lo espiritual. Por eso la imagen y semejanza. Entonces la parte física la dan las personas, nuestros padres, biológicos, y la parte espiritual es la que te transmite el Kadosh Baruj Hu a través de ese alma. Al momento de nacer, simplemente lo que hace es aparecer esa escalera y viene un ángel y se la lleva, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo vuelve,
¿sí? Al lugar de donde salió, que es la naturaleza. Ese Dicen que el sería. alma pesa 21 gramos, ¿no? ¿Será real eso? Y, Hay estudios, que tiene un peso el alma. sí, hay estudios de eso. Sí. Hay estudios. La verdad que no sabría decir si todo esto, a qué mundo pertenece, si al de la fábula o al de la realidad, pero de la mística se estudia así. Golde. Sí, el hinduismo, cuando yo estudié el profesorado de yoga, ellos también creen en la reencarnación. Entonces dicen de que, bueno, lo mismo que estás explicando vos la primera parte sobre esto, pero después la persona tiene ciertas inclinaciones, la persona. O sea que al tener esas inclinaciones, digamos, por determinados estudios, por determinadas cosas, de que tiene para pintar o poder escribir, es porque en vidas anteriores ya lo hizo. Ahí dicen, sí. De vidas anteriores. Es un Hay quienes recuerdo dicen que eso. tiene de las vidas anteriores. Una pregunta, ¿puedo Sí. hacerte? Sí, No sé si está comprendido lo que quiero decir. sí, está perfecto. Se comprendió perfecto. Una pregunta. Cuando alguien recibe sangre de otra persona, porque se enfermó y tuvo que transfundirse, ¿qué recibe? ¿Parte del alma de esa persona? Lo que pasa es que una cosa es desde el lugar que lo está trayendo la Torá. La realidad es que al día de hoy cuesta mucho decir que el alma es la sangre, ¿sí? Porque, digamos, ustedes piensen cómo se lo veía antiguamente, ¿no? Una persona que se desangraba, se le estaba yendo el alma, ¿no? Y aparte porque representa el interior de cada uno, la sangre. Sí, Como tal cual. sería Pero esto el hasta no alma, hace ¿no? tanto, ¿eh? Todo lo que se Claro. llamaba el humor, humores, Los humores. no se escucharon con esa terminología, a la Sí. circulación de sangre. La realidad es que yo creo que hoy en día uno, cuando hace, o cuando recibe una transfusión, está recibiendo, pero esto ya es más desde el punto de vista espiritual, ¿no? Está recibiendo mucho más que el alma, ¿sí? Está recibiendo la vida directamente. Vida. Sí, tal cual. Podría mostrarlo a Facundo Arana que nos hable de esto acá también. Eso pensaba. Donar sangre es donar vida. Es eso. Exactamente, donar sangre es donar vida. ¿De dónde viene eso? A ver, ¿por qué no se dice donar riñones es donar vida? Pues también donas vida. Pero la Claro. sangre está relacionada directamente con eso. Claro. Claramente. No es casualidad. No es casualidad que esto sea tan milenario. Y ahora Bueno, tengo una volviendo. pregunta. Sí. Fuera de esto, ¿te puedo preguntar? Sí, claro. Sí. Perdón, que si Silvio quería preguntar algo. No se lo escucho. Si vos reencarnás, ¿no es cierto? Pero reencarnás para algo karmático también. ¿Por qué se reencarna el alma? Lo que pasa es que esto no estamos hablando, o sea, fue Golde la que habló Golde. sobre el tema de un poco de la reencarnación. Bueno, Hay no es muchas. de la Torá eso, ¿eh? Claro, No es de claro. la Torá. No, eso es hindú, Claro. por eso preguntaba. Por eso. ¿Cómo se veía en el judaísmo el tema del No, a alma y de ver, no me quiero detener mucho en esto para seguir avanzando con la parte de alajá, pero la realidad es que yo soy de la idea de que hay tanto para hacer con los años que tenemos, que para qué distraerme pensando en qué va a pasar cuando ya no esté, si voy a volver a estar acá o qué fue de mi vida pasada. Sino arreglar el mundo, que es una de los mandatos, Letaken Olam, mejorar el mundo que tenemos nosotros hoy. Pero bueno, tenés los que piensan que sí, los que piensan que no, no hay, digamos, una Para línea. eso venimos de vuelta. Claro, no hay una línea, digamos, cuando uno dice qué dice el judaísmo sobre tal tema, en realidad es una pregunta como muy amplia y hasta engañosa, porque tenés tantas vertientes y tantos ramim, como se dice, movimientos y demás, que es difícil poder decir, bueno, ¿qué dice el judaísmo de? De hecho, de la reencarnación, el judaísmo clásico no se ocupa más el judaísmo místico, quizás. La Kabbalah. Por ejemplo. Los Así que bueno. Ashkenazim ponemos el nombre de los muertos pensando que
revive esa persona en el que nació. No sé, los sefaradim no. Claro, pero ¿por qué? Porque hace referencia al concepto de Olam Abba, del mundo venidero. ¿Y el mundo venidero qué es? Y bueno, están los que dicen que es el Gan Eden, el Jardín del Edén, el lugar a donde van las almas de los justos, el lugar de donde salió el alma de cada uno, hasta llegar a pensar que el mundo venidero es lo que uno deja en este mundo tras su paso, no necesariamente el lugar a donde voy. Entonces tenemos todo el amplio espectro que ustedes quieran. Bueno, vamos a volver al tema de Netilat Yadayim para ver un concepto que se llama cuando algo es leikuba, o cuando algo meakev, tiene un ikub, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que hay factores que son estrictamente obligatorios para que una mitzvah sea cumplida efectivamente, ¿sí? Y que si alguno de esos factores faltase, entonces esa mitzvah vos no la podés cumplir. Voy a dar un ejemplo. ¿Vieron cuando llega Sukkot? En Sukkot se construye la sukkah. La sukkah es como una cabaña, ¿sí? Con un techo de ramas y hojas. Si yo hice la sukkah y no le puse en techo, que se llama shaj, no es una sukkah. El shaj es leikuba. Se dice que el shaj meakev et azúcar. O sea que el techo, o la ausencia del techo, invalida la azúcar. Otro ejemplo es los arbata minim. Los arbata minim son las 4 especies que se agarran en Sukkot. Una rama de ¿cómo se llama? De palmera, datilera, cerrada, las ramas de mirto, las ramas de sauce y un etrog, ¿sí? ¿Cómo se dice en castellano? En castellano se llama sidra, con C. Sidro. Exactamente. Con C. Esas 4 cosas hay que agarrarlas juntas. En Sukkot, hacer una brajá y sacudirlas, ¿sí? Bien pagano lo nuestro. Bueno, si una de esas falta, se dice que no está completo, no están los 4 minim, las 4 especies. Entonces, Arbat aminim meakvin zo el zo, o zo el zo. Que las 4 especies invalidan a las demás, cada una invalida a la otra. La ausencia de cada una invalida a las demás. O sea, si yo tengo todas menos una, no tengo los 4 minim, ¿sí? O, no sé, una letra en la Torá. Cada letra de la Torá, meakevet, ¿sí? Es fundamental y necesaria, porque si no, invalida todo el resto de la Torá hasta que nos agrega esa letra. ¿Está bien? Hay cosas que son leikuba y hay cosas que no. Lo que nos va a decir acá, el Simán 4, Saif número 7, es algo con respecto al concepto de si algo meakev o lo meakev. Dice que es mejor ser meticulosos con respecto al lavado de manos antes de la tefilá, o sea, el de Shaharit, el primero de todos, el de la mañana, el del jarrito al lado de la cama, antes de hacer o decir cualquier cosa, salvo lo Ineyama. Es mejor ser meticulosos con respecto al lavado de manos antes de la tefilá, en todas las cosas que también son esenciales para lavarse las manos antes de comer. O sea, que todas las reglas que les dije que están ahí por el 160, son necesarias para que ese lavado de manos sea válido, ¿sí? Que meakvim, entre comillas, la mitzvah de lavado de manos, también es importante ser meticulosos con respecto al lavado de manos al primero de todos de la mañana, ¿sí? Como diciendo, lo mismo que aplica para el de la comida, está bueno que lo apliques para el de la mañana. Y nos dice que ni utilizar un recipiente para verter, ni la fuerza humana, coaj cabra, o sea, hacerlo uno verterse, ni ninguna otra cosa que invalide el lavado de manos para antes de comer, son requisitos previos para lavarse antes de la oración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con el de Shaharit, con el primer lavado de la mañana, no haría falta hacerlo de la misma manera
utilizando las mismas cosas que para el que se hace antes de comer. Porque para el que se hace antes de comer es obligatorio, ¿sí? Sería el concepto de la palabra de leikuf, ¿sí? Que sería obligatorio que tengas un recipiente, que sea con Koach Gabra, con la fuerza humana, y que y con respecto, por ejemplo, a qué tipo de agua es el que se puede usar, ¿sí? Bueno, todo eso, nada de todo eso es obligatorio para el lavado de manos en Shaharit. Yo podría agarrar y decir, bueno, pongo las manos dentro de un balde, ¿sí? Pero lo que nos dice el Shulchan Aruch es que es mejor ser meticulosos y hacerlo de la misma manera que como lo hacemos antes de comer. Pero para diferenciarlo, en vez de hacer 3 chorros en cada mano, los vamos intercalando. ¿Está bien? Aprendimos un nuevo concepto que es el de Ley Cuba. ¿Sí? Miren esto que interesante. Maim shel netilat yadayim shaharit asur lehianot mehem velo ishpechem babait velo bemakom sheobrim sham benei adam. El agua que se ha usado para lavarse las manos antes de las oraciones, o sea, de shaharit, de la mañana, no debe usarse después para ningún otro propósito. O sea, no te podés tomar ese agua. ¿Por qué? Pues te sacaste de todas las sociedades, las cosas que... Claro, pero ponele que la suciedad, vos decís, no importa, la voy a usar para, suponer, la suciedad de las manos, ¿no? Pero voy a usar ese agua después para regar las plantas. Se podría tranquilamente. Tiene impureza. El Tiene tema es la impureza ritual. Es Claro. que con el Netilat Yadayim lo que hicimos es, además de la suciedad de las manos, es sacar el mal espíritu, digamos. Acuérdense Claro. lo que decíamos, como que de noche el alma deja una pequeña guardia en la persona y todo el resto se va a recargar. Bueno, en ese es el momento en el cual tenemos la guardia baja, las malas ondas se pegan a la mano, bueno, vos la sacaste de ahí, no está bueno que riegues una planta con ese agua, mucho menos tomártela, mucho menos cocinar algo con ello, y por eso dice que no se debe tirar en la casa. Cuando dice en la casa se refiere en el piso, ¿sí? Ah. Acuérdense que estamos hablando de una época que no existía la pileta, no sé, el inodoro y todo ese tipo de cosas. Sí, la cloaca, el desagüe. No se debe verter en la casa ni en ningún otro lugar por donde pase la gente. O sea, imagínense una casita así hecha... Tirar a la calle, tirar el agua a la calle. Claro, las personas vivían todos ahí en el shtetl, no tenían baño, no tenían demasiadas cosas, tenían una ventanita en la casa, en esas casas hechas con adobe y no sé qué cosa. Bueno, y si tenés tirarte de Shaharit, no la tires dentro de tu casa, por la misma razón que hablamos antes, pero tampoco agarres, abrís un cachito de la ventana y la tirás ahí afuera donde pasa caminando la gente. No solamente por no mojar a nadie, sino porque ese agua está impura. Entonces, ritualmente impura. Ritualmente impura, tiran en un lugar donde no afecta a nadie. Después en los Seifim, ven que fui salteando, del 9 salteamos al 13 y al 15, porque la verdad es que es muy largo si lo queremos ver todo y no me interesa que lo veamos con tanta meticulosidad, sino los conceptos más generales. ¿Qué pasa si uno quedó despierto toda la noche? ¿Sí? ¿Me quedé despierto toda la noche como en el Tikkun de Shavuot? ¿Tengo que lavarme las manos a la mañana, el de Shaharit, o no? Bueno, Sí. Yosef Caro dice, si uno ha permanecido despierto toda la noche, entonces no está claro si necesita lavarse las manos para la oración de la mañana o si necesita eliminar el espíritu inmundo, o sea, si hace falta hacer o no. Yosef Caro dice, no sé la verdad, no está claro. No está claro. Entonces viene Iserles y dice, debería lavarse las manos sin recitar una bendición. Entonces con eso la resolvió. Hacé el Netilat Yadayim a la mañana, pero no digas la braja, para no pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Situación parecida. Si uno se levantó de la cama antes del amanecer y se lavó las manos, o sea, no es la de Shaharit, porque me levanté a las 3 de la... Salud, me levanté a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me levanté a comerme el dulce de batata que me quedó en la heladera, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me lavo las manos a la mañana o no? Porque no es la mañana todavía, no es Shaharit. Tampoco voy a rezar a esa hora, porque no salió el sol, ¿sí? Entonces,
si uno se levantó de la cama antes del amanecer y se lavó las manos, tampoco está claro si debe lavarse las manos nuevamente cuando aparece la luz del día, para eliminar el mal espíritu que las atravesó. Entonces dice el Ramá, debe lavarse las manos sin recitar una bendición. La resolvió de la misma manera. ¿Sí? Me levanté a las 3 de la mañana, hice Netilat Yadayim y dije la brajá. ¿Qué hago después? Cuando sale el sol, ¿la digo de nuevo? Bueno, lavate, pero no digas la brajá. ¿Está bien? Y si uno duerme durante el día, me dormí una siesta, no está claro si debe verter agua 3 veces en sus manos. ¿Sí? O sea, si hay que hacer el Netilat Yadayim después de haber dormido la siesta. Lavarse las manos, o sea, lavarse las manos sí hay que lavárselas en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dormiste y las manos pudieron haber estado en contacto con cualquier cosa. Entonces, sí es importante lavarse las manos, pero lo que dice Ramá, bueno, lávatelas sin bendición, ¿sí? Sin pronunciar la bendición. ¿Está bien? Avanzamos un poquito. Bueno, acá está, esto lo podemos pasar. Acá está la parte que habíamos visto la otra vez. ¿Cuáles son las cosas o los momentos que requieren el lavado de manos? ¿Sí? Netilat Yadayim. Una persona que se levanta de la cama, sale del baño, o de la casa de baños. Antes estaban las casas de baño, ¿no? Hoy uno no va a los baños públicos. Otra persona que se corta las uñas. Está viendo como una interferencia, a ver. ¿Alguien tiene prendido ahí el micrófono? No sé. Otra que se corta las uñas, que se quita los zapatos, se toca los pies o se lava los pies. La cabeza, y dicen algunos también alguien que va entre los muertos, o sea, cuando salís del cementerio, o toca a los muertos, alguien que limpia su ropa de piojos, o tiene relaciones sexuales, toca un piojo, toca su cuerpo con la mano. Cualquiera que haga algo de esto y no se lave las manos, escuchen, si es un erudito, sus estudios se olvidan, y si no es un erudito, se vuelve loco, dice. Como diciendo, lavate las manos. Sí. Decir algo que no sé si es una costumbre sefaradí. Mi esposo lo era. Él se cortaba las uñas tanto de la mano como de los pies, pero nunca la tiraba al piso. Decía que hay que tirarla en el baño. Ah, es verdad eso. Sí. No sé si es una costumbre, de algún lado viene. Mira, yo lo que sé es que hay interpretaciones que dicen que la sabiduría o el espíritu divino entra por las uñas, por esta parte blanca que hay acá. ¿Sí? ¿Vieron antes, digamos, no sé cómo se llama eso? Cutícula. Con la cutícula. Bueno, por ahí es donde entra el espíritu, por eso hay todo un tema con las uñas. Media luna se llama. La media luna. Bien. ¿Y qué pasa si no tengo agua? Si tengo que hacer Netilat Yadayim, pero o me cortaron el agua, o estoy en la mitad del desierto, o ¿saben qué? O como pasa a veces cuando alcohol en gel, bueno. Acá trae la respuesta. El alcohol en gel se puede usar igual, vieron que la semana pasada decíamos que el lavado de manos arrojándose agua con el jarrito, esto no te limpia de gérmenes y virus, ¿sí? O sea, que no está mal uno ir, lavarse bien las manos con agua y jabón, secarse y después hacer el lavado ritual. Por lo cual sería lo análogo a hacerlo con alcohol en gel, ¿sí? Te limpias, te desinfectas todo y después hacer Netilat Yadayim. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno está en un lugar donde no hay agua? ¿Qué pasa si no tiene acceso al agua? ¿O qué pasa si, por ejemplo, estamos, vieron, para salir del cementerio? Ahora está pasando esto, cuando voy a hacer un entierro, con toda la cuestión del coronavirus, va muy poquita gente, digamos, estoy con 3, 4, 5 personas ahí, y después antes de salir del cementerio hay que lavarse las manos. Pero el problema es que para poder entrar, ¿sí?, al cementerio no está abierta vamos a suponer tablada, no está abierta
parte nueva o la parte vieja, el hall, donde están las piletas, con los jarritos, con todo eso, ¿sí? Uno entra por una puerta, por un portón que está de costado, depende del sector que tenga que ir, y llega con el auto hasta el lugar de la sepultura. Hoy es así, no se anda caminando por adentro. Pero hay que hacer Netilat Yadayim antes de salir. Bueno, la realidad es que hay canillitas cada tanto, entonces lo que se hace es abrir y cerrar la canilla para no irse caminando hasta el hall, ¿sí? de la parte nueva o la parte vieja. Pero si no hubiese agua ahí o no hubiese canilla, ¿qué se hace? Estás en la mitad como si estuvieras en la mitad de un lugar desierto. Otra situación es si voy a sentarme a comer en una cena donde hay 500 personas. Nos tenemos que levantar todos e ir todos al baño y hacer los 500 la cola para hacer Netilat Yadayim, no terminamos nunca más. Vamos a para el desayuno al día siguiente. Entonces, ¿qué se hace? Dice que si no se tiene agua, puede limpiarse las manos con un trozo de tierra o polvo o cualquier agente de limpieza y recitar una bendición sobre la limpieza de las manos, y esto le permite rezar, pero no les quita el espíritu maligno. Hoy en día esto es con una servilleta. Agarro una servilleta, digo una brajá, que ahora les voy a decir cuál es, y me limpio las manos, ¿sí? La brajá no es al Netilat Yadayim, sino que es Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kishonu mitzvot v'tzionu al Nekiut Yadayim. No es por el levantar las manos o hacer ascender las manos, sino por la limpieza de las manos. Se hace con una servilleta, ¿sí? En vez de tirar agua 3 veces, agarras una servilleta, te limpias y decís la braja esta, ¿sí? Si no tenés agua, o si se hace muy difícil de acceder al agua. Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo? Polvo, tierra, como agentes de limpieza, ¿no? Van a decir, me estás cargando, o sea, vas a agarrar tierra del piso y con eso te limpias. Bueno, acá es donde vienen mis madrijim de mi época de pibe. En la época en la cual a un campamento no se llevaba un concesionario que te cocina comida gourmet como es ahora, sino que te tenías que comer los fideos pegoteados que todos los días hacían los madrijim y que era imposible comer. Era más fácil agarrar, poner todos esos fideos pegoteados en un plato, cortarlos y hacer ravioles, digamos. Pero en esa época, incluso, o sea, uno tenía que llevarse el plato, el vaso, los cubiertos, todo, y después lavarlos. ¿Cómo los lavábamos cuando nos íbamos a campamento al asilo de Bursaco, imagínense? ¿Cómo lo limpiábamos? Y nos enseñaban a limpiarlo con tierra. Agarras tierra del piso, con agua, con barro, le pasás bien hacia el plato y te queda limpio. Queda limpio, en serio queda limpio. Y bueno, y después de eso lo dejamos secar y comíamos ahí arriba de eso. Pues se agarraban cólera. La cantidad de cosas que nos podíamos haber agarrado. Pero no sé, o no existían en esa época. Pero no, bueno, la verdad. Se hacía con ceniza también. Con ceniza, por eso ahí dice polvo, cualquier agente, digamos. Evidentemente son abrasivos, ¿no? No sé bien qué es. Pero bueno, la verdad es que eso antes se hacía, hoy en día llegás a hacer esto y el juicio más chiquito que se come la comunidad, pero ya no por lavarse las manos o poner en riesgo la salud, es porque cómo mi hijo va a lavarse su propio plato, ¿no? Cómo no hay nadie que le lave el plato. No es para tanto, no es para tanto. No, bueno, pero es así, hoy los chicos se quejan de que, qué sé yo, la comida que se come en un campamento hoy, les digo, nada, es genial, es de concesionario, es un lujo. Y los chicos se quejan porque, no, a mí no me gusta la milanesa con el bordecito. ¿Sabés qué? O sea, bueno, comen ensalada, un montón de cosas. Bueno, hasta acá la transmisión por Facebook. Le mandamos un beso a todos los que están mirando. Un montón de gente se fue conectando hoy, por lo que estoy viendo. Y seguiremos con la semana que viene, ya no con todas las reglas de Netilat Yadayim, sino con el seif que sigue. Porque después...
última tema de las pregunta, Sebastián. Sí. Nosotros en el Kabbalah Shabbat, en Benei Tikva,